Marcano en Vivo es presentado por Jenny Páez y Asociados. Para mí es una de las mejores opciones cuando se trata de los temas migratorios. Contáctanos al 786-338-1313. No dejes de consultarlo. Tenemos la respuesta a todos los cambios migratorios que ocurren actualmente en los Estados Unidos. Jenny Páez y Asociados. Ductolimpio USA es mi nuevo aliado. Jamás imaginé que mis alergias y las gripes constantes de mi familia eran causadas por la presencia de polvo, ácaros y hasta polen en los ductos del sistema de aire acondicionado de mi casa. No dejes de buscar a los mejores profesionales. El equipo de Ductolimpio USA te ofrece un servicio muy bien hecho. Cuentan con los mejores equipos para descontaminar tu hogar. Respira aire limpio con Ductolimpio USA. Los puedes ubicar a través de este teléfono 305-510-8871. Hoy quiero recomendarles con toda la confianza a mi nuevo aliado comercial, José Gotera, de Gotera Insurance. Puede convertirse en tu mejor consultor financiero y además en tu asesor de seguros personal. Hola, mi nombre es José Gotera, consultor financiero y asesor de seguro. Obamacare es un seguro de salud a bajo costo, donde el gobierno federal le otorga un crédito fiscal a las personas que trabajan de forma legal aquí en los Estados Unidos y que declaran impuestos. El periodo de inscripción de Obamacare comienza a partir del 1 de noviembre. Toda persona que tenga algún estatus legal, que esté haciendo asilo político, TPS, residencia, tiene todo el derecho en obtener un seguro Obamacare. José Gotera lo puedes ubicar directamente por su celular. Aquí está, 407-408-9139. Busca mayores detalles si lo necesitas en su website, goterainsurance.com. Conviértelo en tu mejor aliado. Gotera Insurance. Busca y trabaja siempre con los mejores. Gotera Insurance. Betty y Manuel son mis amigos y los dueños de Natural Press y personalmente supervisan todo el proceso desde que reciben su ropa en Natural Press. No hay cosa que más me guste que recomendar a profesionales apasionados con su oficio y es precisamente lo que usted va a encontrar en Natural Press. Manuel disfruta cada etapa de este negocio en el que ya tiene 32 años ininterrumpidos trabajando. ¿Cuáles son los beneficios de confiar en Natural Press? Primero, que prometemos que tus prendas favoritas e incluso las más delicadas serán tratadas con exclusividad y con mucho amor. Para Natural Press es un gran desafío recibir trajes y vestuarios exigentes, esas piezas únicas que no todos se arriesgan a limpiar. En Natural Press es nuestro mayor reto. Contamos con el privilegio de tener nuestro propio estacionamiento, algo inusual en la céntrica y muy visitada Coral Gables. Estamos en el 2271 Coral Way, en Miami, Florida, 33145. Llámanos con toda confianza al 305-854-1044. Una camisa la lava cualquiera, pero para todo lo demás, Natural Press. Hola, muy buenas noches. Oscar Aza, presentador habitual de este espacio, tiene La Noche Libre. Les saluda Alejandro Marcano Santelli y les invito a acompañarme en esta importante jornada noticiosa en la que analizaremos los resultados de las importantes elecciones de medio término, cuyo conteo sigue en marcha en varios estados de la Unión. La Florida, con una votación arrolladora para los candidatos del bando republicano, se convirtió en estos comicios en el bastión de la tendencia conservadora que ha ganado un amplio espacio entre los latinos de todas las nacionalidades. El gobernador Ron DeSantis consolidó su triunfo por un sólido margen de casi 20 puntos porcentuales sobre su oponente demócrata, mientras el senador Marco Rubio y los congresistas María Elvira Salazar, Carlos Jiménez y María Díaz Valar, todos cubanoamericanos, estuvieron entre los primeros ganadores de la noche de los comicios. Por su parte, el presidente Joe Biden comentó hoy los resultados electorales, aún sin terminar el conteo definitivo de los escaños para el Senado y la Cámara, para lo que habrá que esperar aún varios días e incluso posiblemente semanas. Biden afirmó que la ola roja anunciada no ocurrió, aunque se ofreció a tratar de gobernar con una oposición inminente. En definitiva, no se sabe aún quién controlará el Congreso. En el Senado lo decidirán los resultados en 3 estados y en la Cámara ninguno de los bandos llega todavía a la esperada cifra, a la necesaria cifra de 218 escaños.
Esta noche hablaremos también de la transformación en que enfrentan o que están enfrentando las redes sociales para disminuir las fabulosas ganancias obtenidas durante la pandemia. Meta, la empresa propiedad de Mark Zuckerberg, que incluye a Facebook, Instagram y WhatsApp, anunció hoy el despido de 11.000 de sus empleados, uniéndose a una decisión semejante que ya ejecuta el magnate Elon Musk en Twitter. Y de inmediato tendremos directamente desde el Servicio Nacional de Meteorología en Miami la información sobre la tormenta Nicole, que esta noche llega a la Florida convertida en huracán de fuerza 1. Todo esto en Ahora con Oscar Aza, el primer programa periodístico en la Florida, gracias a la calidad de sus invitados, la preferencia de ustedes y su credibilidad y responsabilidad informativa. Ahora, con Oscar Aza. Nuevamente gracias por estar allí esta noche. Es un privilegio para mí llevarles la información de lo que acontece a nivel local y nacional. Y vamos a comenzar precisamente, y esta información es pertinente para todos los que vivimos en este estado. Vamos a hablar con Anthony Reines, meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología en Miami. Anthony, agradecido que estés con nosotros para que primero nos informes qué va a pasar y desde qué hora en la noche de hoy llega Nicole. Sí, buenas noches a todos. El último boletín oficial del Centro Nacional de Huracanes nos indica que Nicole se acaba de convertir en un huracán. Es un huracán categoría 1 con vientos máximos sostenidos alrededor de las 75 millas por hora. No estamos esperando mucho cambio en la intensidad mientras Nicole se desplaza hacia el oeste. Se encuentra ahora en el área de Gran Bahama, pero debe continuar moviéndose hacia el oeste-noroeste y llegar entonces al área que podemos llamar el área este central de Florida, que incluye todo el área que circunda, que rodea el lago Okeechobee. Esto va a suceder en la madrugada de hoy. Así que las personas que están a lo largo de la costa y que especialmente están bajo un aviso de evacuación, ya tienen que haber terminado sus preparativos. Hemos estado viendo en videos que hemos estado recibiendo del área de Daytona Beach, todas las áreas costeras de Palm Beach, incluyendo el condado de Brevard. Estamos viendo ya impactos significativos en términos de oleaje que sigue creciendo y va a continuar volviéndose más intenso durante esta noche. En ese punto en el que tú dices que va a entrar en la madrugada como categoría ya de huracán, lo confirma el Centro de Meteorología Nacional de Miami, la gente no se puede descuidar, los televidentes no lo pueden hacer porque aunque se hable de un huracán categoría 1, tiene unos vientos que son fortísimos y puede derrumbar incluso los sistemas de alumbrado y dejar sin electricidad a muchas personas. ¿Cuál es el peligro real de este huracán categoría 1, Nicole? Bueno, primero tenemos los vientos huracanados de 75 millas por hora. Para ponerlo en perspectiva, cuando tuvimos el embate de Irma aquí en la costa este de Florida, los vientos no llegaron ni siquiera a 70 millas por hora. Los vientos aquí se quedaron en categoría de tormenta tropical fuerte. Y aquí, por lo menos en el condado de Miami-Dade, en muchas áreas estuvimos 3 días sin electricidad. Así que esto es para ponerlo en perspectiva, que las áreas que van a recibir el impacto del centro de Nicole van a recibir daños significativos, especialmente la infraestructura eléctrica y especialmente en las áreas costeras para las cuales podemos esperar en toda esta costa, tanto del condado de Broward, de Palm Beach, e inclusive continuando subiendo hacia el norte, de 3 a 5 pies en términos de marejada ciclónica. Bueno, cabe señalar... No, adelante, sí, perdona. Cabe señalar que el oleaje que estamos experimentando ahora no está asociado con la marejada ciclónica. Esta todavía está por llegar cuando el ojo esté acercándose a la costa este. ¿A qué velocidad se desplaza? Porque uno de los grandes daños que hizo, lo que afectó la costa oeste de nuestro estado, fue la mínima velocidad que llevaba. ¿Cuánto durará su desplazamiento desde que toque tierra aquí en la Florida hasta que salga por el norte? Sí, muy buena pregunta. Y comparado con Ian se estaba moviendo más lento que Nicole. Nicole está aproximadamente moviéndose a unas 12, 13 millas por hora hacia nosotros. Así que una vez ella toque tierra,
va a comenzar a desplazarse sobre la porción central del estado. Debe estar entonces llegando a la costa oeste a eso del jueves en la tarde y entonces posiblemente haciendo una segunda entrada en el área de Tallahassee, ya entrada la tarde del jueves y en la noche. Así que podemos decirle a los residentes que viven en toda la mitad norte del estado que se preparen para estar recibiendo lluvias intensas, vientos fuertes. Aquellos que reciban el ojo, el centro como tal, estarán teniendo periodos de vientos huracanados y esto va a durar todo el día del jueves. Anthony, y finalmente, ¿esos vientos también los sentiremos aquí en el sur de la Florida, sí, en el condado de Miami-Dade? Ocasionalmente podríamos experimentar vientos en ráfagas con algunas de esas bandas de lluvia que ya están pasando sobre el área, pero en términos de vientos sostenidos, no estamos esperando en este momento, afortunadamente, experimentar vientos de tormenta o de huracán, solamente unas ráfagas ocasionales que podrían llegar a intensidad de tormenta. Para ti como experto, y eso sí nos quedan 20 segundos, Anthony Reynes, ¿qué es lo más peligroso del huracán Nicole? En este momento serían los impactos costeros, por eso les recalcamos a las personas, especialmente los que viven al este de lo que llaman el Dixie Highway, los que están bien cerca de la costa, las personas que viven en casas móviles y en casas prefabricadas. Si usted recibe una orden de evacuación, tiene que ejecutarla ya. Así que no lo deje para más tarde. Recuerde que el impacto es en las próximas horas, en la madrugada, así que tome las previsiones de inmediato. Gracias, Anthony Reynes, por este reporte desde el Servicio Nacional de Meteorología de Miami. Bueno, y al regresar, amigos, luego de esta pausa, Miami-Dade dejó de ser el bastión demócrata de Florida y se convirtió en el epicentro de la oleada conservadora latina, con el reelecto gobernador Ron DeSantis consolidándose como una posibilidad grande de aspirar a la Casa Blanca. Pero ahora nos vamos a Cuba, donde muchos cifran sus esperanzas en la llamada Ley de Nietos, aprobada en España como una posible vía para abandonar la isla. Pocas veces. Bueno, seguimos aquí en Oscar Asa. Vamos a conversar con René García, el presidente del Partido Republicano en Miami-Dade, también ex senador estatal. Te damos la bienvenida, René, gracias. Y a José Dante Parra, asesor del Partido Demócrata también en la Florida, ex vocero del senador Harry Reid. A los dos, gracias por estar aquí. Es interesante tenerlos para analizar esto. Y comienzo contigo. ¿Qué falló o qué dejó de hacer el Partido Demócrata en este estado para obtener estos resultados? José. Bueno, primero que todo, hay un par de cosas. ¿Qué dejó de hacer el Partido Demócrata y qué hizo el Partido Republicano? El Partido Republicano, en el 2016, cuando perdieron Miami-Dade por 30 puntos, no se rindieron, sino que decidieron redoblar sus esfuerzos acá en el condado y en todo el estado en general, y específicamente con la comunidad hispana. Y el presidente Trump se acercó bastante a la comunidad latina durante su mandato, y yo creo que esa inversión de tiempo y de dinero pagó. Mientras que el Partido Demócrata, los donantes grandes a nivel nacional desaparecieron y el partido local, el partido estatal, no tenía los recursos suficientes como para poder montar una operación creíble en contra de la maquinaria republicana. Es una buena explicación, trabajo, ¿no? En 2 años. Ahora, cuando hablan del voto latino, estamos hablando de una mezcla extraña. El cubano, colombiano, con gustos y pareceres y una visión totalmente diferente. El venezolano, que también ya votan, muchos votan, pero prácticamente todos unidos en una misma causa. Es dificilísimo atraparlos a todos, porque fíjate lo que ha pasado en la costa oeste. ¿Qué hicieron de bien? Mira, primero, además de lo que estoy dijo de acuerdo con el análisis suyo, pero te digo, cuando hablamos con los analistas nacionales, todos dicen, no fue por el grupo de los cubanos americanos que son tradicionalmente republicanos. Sí, eso es verdad, pero lo que no hablan es de todos los otros grupos étnicos que tenemos aquí, los venezolanos, los hondureños, los nicaragüenses que están saliendo a votar, los puertorriqueños también que tenemos en esta comunidad. Que no los nombré, pero es verdad, es los cierto, dominicanos también los tenemos aquí. Son un diferente grupo, muchos diferentes, sin número de diferentes hispanos que viven aquí, que de verdad, honestamente, como presidente del Partido Republicano, yo en los últimos 2 años he estado trabajando, reuniéndome con ellos, explicándole el mensaje republicano a nosotros, especialmente el mensaje de progreso económico que todo el mundo quiere ver.
y yo creo que eso fue un mensaje que tocó con muchos de los hispanos de esta comunidad y por eso salieron a votar. Sí, el presidente Donald Trump ha hecho muchos inroads, se ha acercado más a las comunidades hispanas, pero te digo la misma cosa, que el gobernador Ron DeSantis hizo tremenda labor con la comunidad hispana, no los abandonó, siguió trabajando con ellos, con la gobernadora Janet Núñez. Ella estaba mucho tiempo de aquí y ella es una cubano-americana y trabajó no solamente en el condado de Miami-Dade, pero trabajó a nivel estatal para asegurar que esos grupos no se abandonaran, que el Partido Republicano tenía que tener un mensaje para ellos igual. José Dante, pero yo también vi a los candidatos demócratas activamente trabajando. Además de esta descripción que nos hiciste maravillosa de lo que fue la evaluación post el 8 de noviembre, ¿qué pasó entonces a nivel nacional si lo llevamos más allá? Porque esto mismo que se esperaba, por lo menos algunos analistas expertos, no ocurrió. Aunque sabemos que todavía no está definido ni la Cámara ni el Senado, que tenemos que esperar días o semanas, pero no fue lo mismo. ¿Hay alguna diferencia? ¿Qué pasó o qué no pasó? No, obviamente la ola roja no llegó, que se esperaba a través del país. Eso se quedó en un charquito. Pero lo que vimos que sí pasó fue de que los recursos que no se invirtieron acá sí se invirtieron en otros estados. Los donantes de los que estábamos hablando ahora le apostaron a Pensilvania, le apostaron a Georgia, le apostaron a Nevada y hasta le apostaron a Wisconsin, que tristemente no se logró, pero que hubo una contienda bastante cerrada entre Ron Johnson y Mandela Barnes. Entonces, yo creo que esa decisión de haber concedido la Florida hemos visto los resultados y los votantes cantaron claro ayer. Tú básicamente lo que nos estás diciendo a René, a mí y al público es que el trabajo, la inversión, el dinero de los PAC, lo que se ha recogido como dinero y el trabajo es lo que permitió que se dieran estos resultados que por lo menos hasta ahora se ha conocido. Pero el presidente Donald Trump hace minutos habló y reconoció que va posiblemente a enfrentarse a una oposición y que está dispuesto a trabajar de alguna manera con los dos grupos de su partido y la oposición. ¿Cuál fue ese mensaje? ¿Qué hay detrás de lo que dijo el presidente Joe Biden hoy? Mira, primero creo que la ola aquí en la Florida, a nivel nacional, de verdad que no fue un tsunami, pero fue una ola que yo creo que nadie ganó a nivel nacional porque los demócratas pensaban que iban a perder mucho y los republicanos pensaban que iban a ganar bastante. Ninguno cogió lo que querían. Yo creo que está en un lugar en el medio y vemos que la contienda, todavía hay unas cuantas contiendas de 3 estados que vamos a determinar el control del Senado, pero sí los republicanos ganaron la Cámara de Representantes y eso fue una gran victoria, aunque no fue la victoria que nosotros pensamos que iba a ser, pero una victoria es una victoria. Ahora, cuando se habla del presidente Donald Trump y Joe Biden, te digo, Joe Biden hoy en sus comentarios hicieron una pregunta, que dijo, ¿qué es lo que tiene que cambiar para entrar en el 24, la elección del 24? ¿Y qué dijo? Nada. Si él piensa que no hay que cambiar nada, yo creo que el mensaje ayer que le mandaron a todo este país es que la trayectoria de este país, muchos de nosotros, más del 70% yo creo de los norteamericanos están en desacuerdo con la trayectoria de este país y yo creo que la economía tuvo que ver mucho con las elecciones ayer. Y también te digo, otro tema en el lado de los demócratas, que muchas personas estaban saliendo a votar por un tema y ese tema en muchas áreas era el tema del aborto, que trajo a las áreas, los estados norte, fue lo que motivaron a las personas a votar. René y José, fíjense que realmente nadie fue el gran ganador, pero tampoco nadie fue el gran perdedor. Te quiero repetir la pregunta a José Dante precisamente para que me des tu lectura del mensaje del presidente Biden, de tu presidente. ¿En qué lado crees tú que puede haber enviado este mensaje que dice René, que bueno, el país puede pensar que vamos por la misma línea en los próximos 2 años, o cambiarías algo? Si te tocara asesorarlo y decirle, presidente, usted no debió haber dicho esto, ¿qué sería? Bueno, primero que todo yo creo que hubo una ambivalencia entre al principio en cuanto al mensaje, si enfrentábamos de lleno el tema económico o no. Hay que tener una cosa en cuenta. Los demócratas, primero que todo, las leyes fundamentales de la política de Estados Unidos estaban en su contra. El partido que está en el poder en la Casa Blanca pierde casi siempre las elecciones en mitad de periodo. La excepción ha sido George W. Bush,
con el 11 de septiembre, que logró capturar 8 escaños más en la Cámara de Representantes. La economía, estamos hablando de una inflación a nivel global, no solo en Estados Unidos que está ocurriendo, en Turquía está en 25%, Gran Bretaña ronda el 10%, lo mismo en España, Francia, etcétera, etcétera. Sin embargo, encuestas que yo he visto, supongamos una bastante grande que salió el día de hoy, demuestran de que políticas, por ejemplo, como el acta de la reducción de la inflación, que baja los costos de las prescripciones médicas para las personas mayores, el precio de la insulina, todas esas cosas son populares con el votante, con el grueso de los votantes, incluyendo los hispanos. Y a medida que comiencen a entrar en vigor esas medidas, yo creo que la gente va a comenzar a sentir un alivio y va a comenzar a ponerse más en sintonía con las propuestas del presidente. Sí, pero eso puede entrar y traer un poco de alivio en el futuro, pero lo que todavía no se va a aliviar es la cantidad de dinero que estamos gastando como un país. Y empujando todo ese dinero al mercado es que causa en gran parte lo que ha causado la inflación aquí en los Estados Unidos. Y esa inflación, la que está, estos programas que dicen que es para ayudar a la clase media, son los mismos programas que están perjudicando a la clase media ahora con el alto costo de inflación. Y eso es algo que yo creo que muchos de los votantes, cuando fueron a votar ayer, especialmente la clase media y los hispanos, votaron a base del bolsillo. Y eso siempre va a ser una manera que nosotros podemos guiarlos por lo que quieren los contribuyentes, lo que quieren los ciudadanos de los Estados Unidos. Por eso el Partido Republicano yo creo que hizo una buena labor ayer aquí en la Florida, y por eso tenemos que continuar ahora. Ahora tenemos el mando en el Congreso y ahora tenemos que gobernar de la manera que hacemos la política. Este es el análisis que estamos haciendo. Le agradezco a José Dante Parra. Siguen con nosotros unos minutos más, y a René García, para que ustedes escuchen lo que es el análisis de ello después de haber terminado esta jornada del 8 de noviembre, que no ha terminado, porque como sabemos, no sabemos a ciencia cierta quién controlará definitivamente la Cámara Baja ni el Senado. Bueno, después de la pausa, el presidente Joe Biden asegura, como lo decíamos ahora, que el aula roja que anticiparon los republicanos no ocurrió, y dice que está dispuesto a trabajar con ellos en el Congreso. Antes, echamos un vistazo a la invasión a Ucrania. Rusia ordenó a sus tropas a retirarse de la anexionada ciudad ucraniana de Kherson, lo que supone un duro revés para el Kremlin. Nuestra democracia ha sido puesta a prueba en los últimos años, pero con sus votos el pueblo estadounidense ha hablado y demostrado una vez más que la democracia es lo que somos. Mientras que la prensa y los expertos predecían una ola roja gigante, no sucedió. Aunque cualquier asiento perdido es doloroso, algunos buenos demócratas no ganaron anoche. Pero tuvimos una buena noche y perdimos menos escaños en la Cámara de Representantes que en las primeras elecciones intermedias de un presidente demócrata en los últimos 40 años. Independientemente de lo que muestre el conteo final de estas elecciones, estoy preparado para trabajar con mis colegas republicanos. Seguimos con René García, presidente del Partido Republicano en Miami-Dade, y también con José Dante Parra, asesor principal del Partido Demócrata en la Florida. José, el presidente Biden, hablando el día de hoy, pues también asoma que pudiera medirse en el 2024. ¿Sería coherente que repita en la presidencia, que se lance? Muchos habían desestimado eso, imaginarse un panorama con Joe Biden, probablemente Donald Trump, si se separa de DeSantis, y DeSantis también como candidato, si es que en la primaria no se descalifica DeSantis a uno o Trump a DeSantis. ¿Cómo lo observas? Bueno, primero que todo tienes que pasar primero por esa primaria republicana entre DeSantis y Trump. Mira, el presidente va a hacer lo que el presidente va a hacer. Yo estoy de acuerdo con muchas de las políticas que él ha sacado adelante. Y como estaba diciendo en el último segmento, creo que muchas de esas políticas, cuando comiencen a tomar efecto, el pueblo norteamericano va a comenzar a sentirse más alivianado, más ligero, y va a darle el apoyo al Partido Demócrata en el 2024. Ahora, en cuanto a DeSantis y Trump, se lo dejo a René, pero como dijo el presidente, va a ser muy divertido verlos enfrentarse a los dos. Ahora, fíjate que José habla los próximos 2 años que quizás podamos tener como residentes de este país una mejoría. Ahora, si no ocurre el que se presente Biden, la lectura que tú le darías, o un Santis o el presidente o el expresidente Trump como candidato. Pero primero, cuando vimos la entrada de este segmento, el presidente Trump, Biden estaba diciendo que no fue tanta pérdida, que no fue tan grande, pero al fin del día
Congreso pasó a las manos republicanos. Eso no se puede olvidar y yo creo que los demócratas están tratando de decir, bueno, no es tan grande y estamos esperando a ver lo que pasa con el Senado, el Senado federal, donde hay 3 estados todavía, que es Arizona, ¿no? Arizona, Nevada y Georgia son los 3 estados que están en contienda todavía, que disputan, que Georgia va a tener que ir a una segunda vuelta. Yo pienso que sí, que los republicanos hicieron bastante bien ayer. Yo quisiera que fuera mucho mejor, pero al fin del día el Congreso va a las manos de los republicanos y ahora los republicanos van a tener que gobernar de esa manera. Cuando se habla en el futuro del 24, ¿cómo vamos a pensar lo que va a pasar en el 24? Nadie sabe quién se va a aspirar, ni Donald Trump ni DeSantis han dicho que va a aspirar para ese escaño. Yo sí pienso que lo que pasó anoche, desgraciadamente con algunas de las derrotas que hemos visto a nivel nacional, le puede perjudicar un poco al presidente Trump, porque tuvo derrotas en muchos diferentes estados, en el Congreso, también para el Senado y también para la postulación de gobernador por muchos diferentes estados. José, muchos analistas dicen que el gran perdedor de la jornada fue precisamente el expresidente Trump. ¿Tú crees eso? O sea, a los candidatos a quienes él les dio el dedazo, a quien les dio su bendición, terminaron perdiendo nuevamente como Oz. Parece que va en ese camino Kari Lake en Arizona, para la gobernación de Arizona. Mastriano. O sea, hay una gran serie, incluyendo hasta el mismo Herschel Walker, porque Georgia hasta el otro día era un estado conservador. Era impensable de que los demócratas pudieran estar compitiendo por el estado de Georgia. Y el hecho de que el presidente Trump le haya designado, por ejemplo, a Herschel Walker, un hombre que corrió en contra del aborto, pero terminó financiándole un aborto a una novia, eso demuestra Pero eso no se ha aprobado, eso fue... Salió un cheque firmado, un cheque firmado por Herschel Walker, dándoselo a nombre de la mujer. Pero bueno, no nos desviemos del tema, sino de lo que está describiendo los candidatos como tal. A lo que señaló Trump, están en cuestionamiento, por lo menos en el resto de la votación. Porque Trump simplemente tenía una sola meta, que los candidatos le declararan su lealtad absoluta y que declararan que él había ganado las elecciones del 2020, una gran mentira. Y más nada, sin hacerle el seguimiento que se le hace a un candidato normalmente para comprobar si de verdad tiene los hierros para hacer una campaña política efectiva. No, pero también, con eso también, como empecé, pero también muchos de los candidatos que él escogió, que estaba apoyando, ganaron. Hubo, como dice en inglés, un mixed bag. No fue una ganancia total y absoluta de los candidatos de él, pero él tuvo también victorias a nivel nacional, Congreso Federal, el Senado y el Congreso, pero no fueron tantas las victorias como uno esperaba. Recordemos una cosa, René, cuando Obama pierde en el 2010 son 63 escaños los que giran a favor de los republicanos. Trump pierde en el 2018, son 40 escaños los que pierde. Hasta Ronald Reagan perdió en el 82 siendo un presidente tan popular, y el hecho de que los republicanos no hayan tenido la noche que esperaban en gran parte es culpa del presidente Trump. No, yo digo que parte del presidente. No, yo te voy a repetir la pregunta. Te voy a repetir la pregunta que José. Donald Trump es responsable de las pérdidas que tuvo el Partido Republicano el día de ayer. No, yo creo que son candidatos, hay que escoger candidatos como estamos hablando fuera del aire. El candidato al fin del día tiene que hacer su trabajo y hacer su labor. Yo creo que tenemos que hacer un poco mejor trabajo como Partido Republicano también, escogiendo candidatos que vayan a trabajar. No puedes tener un candidato que esté ahí y no esté trabajando, ¿no? Entonces, yo creo que con nosotros tenemos que asegurarnos que ahora, de este momento hacia adelante, tenemos que escoger, tener una mejor postura con los candidatos que tengamos. Mire, te digo, el presidente Trump tuvo ganancias y tuvo pérdidas. Esto no se le puede echar completamente la culpa al presidente Trump ni darle la victoria completamente a él. Lo que sí, la victoria de aquí del condado de Miami-Dade, que fue un condado que estaba azul y ahora se convirtió en un condado rojo por esta elección. No estoy diciendo que se ha convertido en un condado rojo. En estas elecciones fue una gran victoria para Ron DeSantis y para todos los republicanos estatales que hemos podido lograr mantener este estado, y esta es la primera vez después de la reconstrucción
que no hay un demócrata elegido a nivel estatal aquí en la Florida. Eso es una gran victoria para nosotros republicanos, especialmente para los republicanos del condado de Miami-Dade. Indiscutiblemente aquí no se puede negar lo que fueron las ganancias para el Partido Republicano como para el Demócrata. José Dante Parra, como asesor del Partido Demócrata, fíjate que una encuesta de CBS que leí esta mañana hablaba de que casi 50%, no recuerdo si 49 o 46, han visto su economía peor. Tú apuestas a los próximos meses, hasta que termine este primer mandato del presidente Biden, a que va a mejorar. Pero si no mejora, ¿cómo verías eso en 2024? ¿Posibilidades para los demócratas de conservar el poder? Obviamente la economía es un tema preponderante y la gente termina votando su bolsillo, aunque yo creo que esta elección demostró de que no es solamente la economía. El tema del aborto salía en casi todas las encuestas que yo vi, el tema número 2 de importancia para las personas cuando salían a votar, incluyendo entre los hispanos. Era el tema número 2 detrás del tema de la inflación. Así que yo creo que va a haber varios otros temas, pero la economía obviamente es muy importante. ¿Qué garantizaría René García que los republicanos retomen el poder en el 2024? Yo estoy bien confiado. Si nosotros ahora, después de esta elección, de esta ganancia, si nosotros gobernamos como decimos que vamos a gobernar, yo creo que no va a haber ningún problema. Si nosotros en el Congreso le ponemos un poco de freno a las pólizas estas políticas liberales que están saliendo de Washington, D.C., que sí, Porras está a favor de algunas de ellos, está a favor de ellos, pero ya sabemos que eso ha causado una gran parte de la inflación que vemos aquí ahora en los Estados Unidos. Yo creo que cuando nosotros le ponemos un freno a esas pólizas, yo creo que va a haber un poco más de balance y vamos a tener la victoria, pero tenemos que gobernar como la manera que hicimos las campañas. Del 1 al 100, ¿cuánto está seguro de que puedan ustedes conservar el poder en el 2024? 90. Bueno, yo digo el 100. Para nosotros, para los republicanos. Los republicanos vamos a ganar en el 24. Hay un gran trabajo para ambos partidos. Claro que sí. Hay que seguir trabajando y hay que revisar y evaluar cuáles fueron las fallas, los logros y los alcances de esta elección histórica de medio término. René, gracias. José, Dante Parra, gracias por este gran análisis que han hecho esta noche de hoy. Nosotros vamos a hacer una pausa en instantes. Vamos a hablar de Meta, la casa matriz de Facebook. Se une a Twitter en la ola de despidos masivos y anuncia que prescindirá de 11.000 empleados. Ahora los dejamos con el mal momento para el rey Carlos III mientras se daba un baño de multitudes en el norte de Inglaterra. Bueno, en este segmento vamos a hablar con Juan José Núñez, director ejecutivo de Vertical 3 Media, experto en medios digitales, un gran amigo de hace muchos años y además un gran experto, para hablar de un tema importantísimo, que es estos recortes que está haciendo ahora Meta, Facebook, que es Instagram, todo lo que compone, que es muy parecido a lo que está haciendo Elon Musk con Twitter. ¿Qué viene? ¿Qué realmente está pasando en las grandes plataformas digitales, Juan? Bueno, yo creo que lo primero hay que tener un poquito de memoria y entender un poco lo que pasó en el año 2020. En el año 2020 fue una gran caída de las tecnológicas, la primera vez que la tecnología, digamos, la revolución tecnológica se apoderó de nuestras vidas y pasó un poco parecido, por tener unas expectativas mucho más grandes de las que luego pasaron en la realidad. En aquella época yo estaba recientemente aterrizado en el mundo tecnológico y ahí nos dimos cuenta de que era importante. Muchos inversores ponían el dinero y decían, no importa que la empresa no gane, no importa, ya ganará. Hasta que al final, a medio y largo plazo, el corto plazo se lo comió. Entonces, es lo que está pasando un poco ahora. Venimos de una situación de pandemia en la que todo el mundo hemos estado durante año y pico, 2 años en casa. ¿En casa qué haces? Pues no tienes mucho, te necesitas conectarte a todos los sistemas. Y ver las redes sociales. Comer, redes sociales, trabajar en remoto, ya no vas a la oficina, etcétera. ¿Y qué ha pasado? Durante estos 2 años, todas las compañías de comercio electrónico, los Amazon, los Netflix, los Facebook, los Instagram, los Twitter, han crecido muchísimo. Y se pensaban que una vez que pasara la pandemia iban a seguir en esos mismos niveles, en ese mismo ritmo de crecimiento. Y no ha sido así, no está siendo así, ¿no? Eso se ha juntado al mismo tiempo también con que la situación económica es más difícil, ¿no? Y también se ha juntado a un descenso de los ingresos por publicidad y se ha juntado además con un crecimiento de la competencia. Antes hace unos años había un poco monopolio, digamos, de Facebook y Google, pero luego surgió pues más adelante Twitter también, Instagram, Snapchat, TikTok,
etcétera, y una serie de plataformas, y entonces ya tanto los usuarios como los anunciantes se están diversificando. Y eso es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es, independientemente de que seas una empresa tecnológica o de comercio electrónico o de coches o de restaurantes, tienes que ver por la rentabilidad. Y en este caso, por ejemplo, Twitter, un caso, estaba perdiendo $4 millones diarios. Pues no hay economía que lo resista. Y Zuckerberg incluso salió de la lista de los más ricos con esta pérdida porque su empresa, sus millones, están invertidos, no están en cash, en un banco. Ahora, ¿esto cómo va a afectar, Juan José, a las personas? Porque fíjate que en el mundo, la mayoría, tú lo decías ahora, prácticamente de la pandemia, se han ido al teleworking, a hacer redes sociales, artistas que venden sus productos en las redes sociales. Prácticamente todo el mundo. Si le está bajando a estas grandes compañías, hay estos grandes despidos que por supuesto van a incidir, ¿qué va a pasar? ¿A todo el mundo le va a ir afectando la pirámide hacia abajo? Bueno, yo creo que no. Yo creo que afecta evidentemente a lo que es la parte de arriba, las empresas, ¿no? Lo que es la rentabilidad de las empresas. Las empresas, por ejemplo, en este caso Meta, que tiene Facebook, Instagram y WhatsApp, había dedicado inversiones multimillonarias para crear, digamos, el universo, el metaverso, ¿no? Por ejemplo, y que son proyectos. Entonces ahora lo que van a hacer es que están racionalizando aquellos proyectos que pueden ser rentables o que son el enfoque fundamental de la compañía en los próximos 10-15 años. Entonces, están abandonando otros proyectos que no eran tan importantes en los que antes invertían. ¿Qué es lo que va a pasar? Para el usuario, yo creo que no va a pasar mucho. Yo creo que al racionalizar un poco todo lo que es este tipo de empresas, van a racionalizar también los servicios que ofrecen y al final, por ejemplo, el usuario en algunos casos puede tener que pagar por algunos servicios que se ofrece. Estamos hablando de Twitter, de Twitter Blue, que están hablando de que el usuario pues, puede tener una serie de ventajas pagando $8 al mes, etcétera. Y entonces, bueno, yo creo que vamos a ver ese tipo más de dar más servicios, que den más servicios de mayor calidad y a lo mejor pues bajo unos pequeños pagos, ¿no? Bueno, eso es una buena noticia para toda esta gente que yo estoy diciendo. Pero fíjate, no hay mezcla de políticas a nivel mundial con lo que está pasando pues en Estados Unidos, en el mundo, en Rusia. No tiene nada que ver con estos despidos de estas grandes. A ver, todo es política y estamos viviendo una situación bastante complicada a nivel político, no en Estados Unidos, sino la guerra de Rusia y Ucrania. Yo creo que ha descontrolado mucho todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los inversores también, ante esta incertidumbre política y en algunos casos social que hay en el mundo, los inversores se echan para atrás, ¿no? Los inversores tienen mucho miedo, aumenta la volatilidad y tienen mucho miedo a la incertidumbre. Y ahora mismo estamos en momentos de incertidumbre. ¿Qué están haciendo los inversores? Pues los inversores están aguantando y esperando a ver qué es lo que pasa para que una vez que ya el panorama se aclare, pues puedan poder invertirlo. Mientras tanto, están aguantando. Estamos hablando de los grandísimos inversores a nivel mundial, ¿no? Tienen que mantener sus presupuestos de publicidad, sus presupuestos de marketing, porque tienen que vender productos, está claro, y tienen que estar donde los usuarios o los consumidores estén, que la mayoría de ellos están en las redes sociales, en los Google, etcétera, pero yo creo que están muy frenados por este ambiente de incertidumbre tan importante en el que vivimos en estos momentos. La última pregunta, Juan José Núñez, director ejecutivo de Vertical 3 Media. Estas grandes crisis, me tienes que responder rápidamente, ya me dijo el director, generan generalmente cambios. ¿Este será positivo? Sí, todas las grandes crisis traen nuevas oportunidades. Como se suele decir, cuando se cierra una ventana, una puerta, se abre otra. Entonces yo creo que es importante, hay que estar atento. Lo que venga, vendrá para bien, seguro. Muchísimas gracias. Me encanta tu optimismo. Juan José Núñez, director ejecutivo de Vertical 3 Media y experto en medios digitales. Vamos a hacer una pausa, regresamos de inmediato.